Vamos a Salmo 33, 8 al 12. Hay dos cosas que nosotros seguimos en nuestra doctrina aquí. Obviamente el pueblo que Él escogió, hablando del hecho de que hay un pueblo escogido, pero sobre todo lo que es el tema de esta mañana, su soberanía. Él dice, tema a Jehová toda la tierra, porque Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Hace nulo el consejo de las naciones, frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Mire, ¿qué es para siempre para Dios? Es un tiempo desde Adán hasta el último hombre y cuando todos pasamos enfrente de Cristo y el trono blanco. Este es siempre para Dios, solamente esta línea de tiempo. No, Dios es eterno. Eterno, cuando dice para siempre, es siempre. Eternidad pasado, eternidad futuro. Entonces, para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. ¿Cuáles todas las generaciones? ¿Qué es esto? Es todas las generaciones. No solamente la generación de los que vivieron en el Antiguo Testamento, son todas las generaciones. Vamos a Salmo 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares, en todos los abismos. Y si quieren leer el resto del Salmo, pero en versículo 7 dice, hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Entonces, cuando pasa un tornado y destruye casas y mata gente, ¿quién lo mandó? ¿El diablo? No, Dios lo hizo. Cuando vienen diluvios y borran de la faz de la tierra 250 millones de personas, 250,000 personas, perdón. ¿Recuerden esto? Hace unos años atrás, en diciembre, el maremoto que mataba 250,000 personas. ¿Quién lo mandó? ¿Satanás? No. ¿Fue la madre de la naturaleza? No. Dios. Dios lo hizo. ¿Dios mató a toda esa gente? Sí. Dios mató a toda esa gente. Pues tu Dios es muy cruel. No, mi Dios es muy justo. El hombre es muy cruel y merece la muerte. Tenemos que entender esto. Tenemos que entender esto. Entonces, como dice, hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, y saca de sus depósitos los vientos. Si alguien muere por un toque de un relámpago, ¿quién lo mandó? Dios. Dios. No es por casualidad. Estas cosas no pasan por casualidad. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Entonces, ¿Él quiere que mueren? Sí. Dios es justo. Y su justicia demanda pago por nuestra rebelión. Demanda esto. ¿Y dónde lo hace? En los cielos, en la tierra, en los mares, en todos los abismos también. Entonces Dios es Dios sobre absolutamente todo. Hasta los presidentes de la República en cualquier país, vamos a Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Por quién? Por Dios. Es el hombre que se cree, pero Dios, como dice aquí, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él, Jehová, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nadie puede decir esto. Dios hace todo lo que Él quiere en todo lugar, cuando Él quiere y como lo quiere, como Él deseaba, como Él pensaba, lo hace todo. Vamos al libro de Hechos 15:18. Dice el Señor
que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Por qué? Porque Dios lo decretó desde tiempos antiguos. No son nuevas cosas. Entonces, todo lo que Dios ya había decretado, lo dijo a su Hijo y su Hijo lo dijo a los hombres en los tiempos que Dios deseaba que lo sabían. Entonces, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Porque fue predicho antes de todo esto que iba a pasar y así pasó. Vamos a Apocalipsis 17:17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Entonces ellos hicieron exactamente lo que Dios puso en sus corazones para hacer. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiso? Que ellos se pusieron de acuerdo para dar el reino a la bestia y hasta que se cumplan las palabras de Dios. Entonces, eso es lo que Dios quiso, es lo que hicieron, Dios lo puso en sus corazones y lo llevaron a cabo. Entonces, unos que dicen que el hombre no es no es un títere de Dios. ¿Qué está pasando aquí? Dios puso en su corazón hacerlo y ellos lo hicieron. Ellos no tenían su propia voluntad, no tenían libre albedrío para hacer lo que les parecía bien en sus propios ojos. Dios les puso a hacer esto y lo hicieron. Vamos a 19, versículo 6. Del mismo capítulo, del mismo libro, perdón. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Entonces, este es el Dios que nosotros servimos. Es el Dios que está sentado sobre el trono. Es el Dios que tiene control sobre todo lo que pasa en el mundo, hasta aún los corazones de cada hombre. De cada hombre. Y uno dijera, pues entonces no somos culpables, es culpa de Dios. Y Pablo dice a esto en el libro de Romanos, ¿qué dice el barro al alfarero? Tú me hiciste mal. Ay, no vamos a hacerlo. Vamos a ver en dos lugares en el Antiguo Testamento la soberanía de Dios sobre los reyes del mundo. En Daniel 4:17, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos de la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Entonces, los presidentes que están en poder ahorita, ¿cómo llegaron a tener poder? Dios los puso. Dios los puso. Pero nosotros votamos, no, Dios puso en tu corazón votar de una manera para elegir la persona que Él quiere que esté en el lugar donde Él está. ¿Y por cuál propósito? Para hacer fin de este mundo. Es su propósito, llevar todo a un fin. Cuando Cristo va a revelarse, va a venir al mundo y recoger su familia, según Mateo capítulo 24, de los cuatro vientos de la tierra. Déjame leer esto una vez más, para que, la segunda parte, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Vamos a Isaías 10. Aquí tenemos una profecía contra Israel por su desobediencia. Las 10 tribus del norte iban a estar llevados cautivos por Asiria. Recuerdan que Asiria llevó los 10 tribus del norte
y Nabucodonosor, él llevó a Judá y a Benjamín. Dice solamente Judá porque Benjamín era un pueblo tan pequeño que no lo contaron como un pueblo total. Se juntaron con Judá. Y entonces, dice en versículo 5, oh Asiria, vara y báculo de mi furor. Notan, Dios dice que ellos van a ser una vara y báculo de su furor. En su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él, hablando del rey de Asiria, no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice, mis príncipes no son todos reyes, no es el Calno como Carquemes, Amat como Afrad y Samaria como Damasco. ¿Cómo hallo mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria? Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? ¿Entienden lo que está pasando aquí? Dios va a mandar el rey de Asiria y su país contra Israel, y Dios dijo, él no va a pensarlo así, ni en su corazón lo va a imaginar. Dios va a cambiar su forma de ver y su forma de hacer, y él va a hacer la voluntad de Dios. Pero este rey va a pensar que está haciendo su propia voluntad. Escuchan versículo 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria. Pero el rey de Asiria estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero por su soberbia, Dios dijo, porque tú crees que tú lo hiciste y no me diste la honra y gloria que yo merezco, porque soy yo que lo hizo a través de ti, porque tú eres vara y básculo de mi furor. Escucha lo que Dios dice. Castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que están sentados, y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé de toda la tierra. No hubo quien moviese no moviese ala, ni abriese boca y graznase. Y entonces, este hombre, como muchos hombres hoy en día, mire lo que yo he hecho con mis manos. Y en el libro de Romanos capítulo 1 dice que el hombre dejó de dar gracias a Dios. Es el principio de su caída. Y entonces lo mismo hoy en día. Cuando uno dice, yo acepté a Cristo, ¿quién recibe la gloria entonces? Yo hice la decisión. Es mi decisión, a mí la gloria. No, Dios me salvó. ¿Cuál es entonces? ¿Dios te salvó o tú te salvaste? Porque no puede ser las dos cosas. ¿Sí? Y entonces el hombre hoy en día es igual. Su soberbia, y Dios va a destruir todo. Nota en versículo 15. Me gusta esta historia. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño.
Por eso el Señor, Jehová de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego, y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que quedan en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. Los niños pueden contar. ¿Hasta dónde? ¿Uno? Entonces, por la soberbia de este hombre, y Dios le envió a hacer estas cosas. Dios lo hizo. Vamos a terminar en el libro de Jeremías. Jeremías 25:9, hablando de Nabucodonosor, porque lo mismo pasó con él. Dios tuvo control sobre el rey de Asiria y también sobre Nabucodonosor. Disculpa. Dice, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, el rey es su siervo. Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría. Dios creó el malo. Estamos mirándolo aquí. Dios está haciendo malo contra los enemigos, contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré. ¿Quién va a destruir? Dios. Y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Dios dijo, rey Nabucodonosor, tú eres mi siervo, tú vas a hacer mi voluntad, y mi voluntad es que voy a usarte a ti a destruir todo esto. Yo lo voy a hacer por medio de ti. Porque notan, los destruiré. No dice Él los va a destruir. Lo destruiré. Quiere decir que es Dios que está destruyendo. La gente es herramienta en la mano de Dios, no más, no más. Otra vez, hablando de su soberanía. Jeremías 27, versículo 6. Hasta las bestias. Dios tiene control sobre todo, hasta las bestias. Es Dios haciéndolo. Otra vez miramos esta frase, mi siervo. ¿Hay alguien en este mundo que no es siervo de Dios? No, todos son siervos. O siervos para bien o siervos para mal, pero todos son siervos. No hay ningún presidente, ningún rey, ningún príncipe, ningún gobernador, ninguna persona de autoridad en este mundo que Dios no le ha dado su puesto. ¿Y con cuál propósito digo? Su propósito es traer el mundo a su fin. No más, no es para traer un, ¿cómo lo llaman? Un avivamiento. No va a haber un avivamiento. En ninguna parte un avivamiento. Esta es otra cosa que no predicamos aquí. Dios dijo, Pablo lo dijo, Cristo lo dijo, todos hablan de un pueblo escogido, un remanente. Cristo dijo que la puerta es angosta y el camino estrecho, y son pocos los que entran. Pocos no habla de un avivamiento.
Son pocos. Entonces, lo que la iglesia apóstata enseña sobre esto es falsa doctrina. Vamos a terminar con Jeremías 43:10. Y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí, yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas. Y vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte, y los que a cautivario, y los que a espada. Y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto, y los quemará, y a ellos los llevará cautivos, y limpiará la tierra de Egipto, como el pastor limpia su capa. Y saldrá de allá en paz. Además, quebrará las estatuas de Bet-Semes, que está en tierra de Egipto, y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego. Dios creó el mal. Isaías 45, versículos 6 o 5 al 7. Yo soy Jehová, no hay otro. Yo hago todo. Yo no sé por qué es tan difícil para la iglesia hoy en día ver esto. Y por qué tenemos que echar culpa en... Bueno, yo creo que hasta muchos creen que las cosas que pasan con el clima y con todo es por la naturaleza. Yo no escucho a nadie diciendo, mire, Dios mandó este diluvio para matar a esa gente por su desobediencia. Deben de tener temor porque va a ser lo mismo contigo. Ay, ¿dónde dice esto, hermano? ¿Dónde dice esto? Ok, vamos a terminar porque quiero mostrarte dónde lo dice. 1 de Corintios, capítulo 10. Pablo, amonestaciones contra la idolatría. Recuerden, idolatría es cuando tú pones el yo sobre el trono de tu vida. 1 de Corintios capítulo 10, versículo 1 hasta 14, 15. Mire, aquí en 1 de Corintios capítulo 10, Pablo está recordando a la gente que todos ellos, aunque caminaron con Moisés, aunque estaban en el desierto juntos, aunque Dios los rescató de Egipto, aunque todos comieron el maná, aunque todos participaron juntos en todo, Dios mató a muchos por su pecado. ¿Quién los mató? Dios los mató. ¿Porque Dios es un tirano? No, porque Dios es justo y el pecado merece la muerte. El hombre tenemos que reconocer esto. El pecado merece la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Gracias a Él. Gracias a Él, pero no debemos olvidar quién es nuestro Dios. Nuestro Dios es soberano, absolutamente soberano y divino. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Muy bien. ¿Hay preguntas o comentarios o dudas sobre lo que hemos visto esta mañana? Bueno, es todo por mientras. Y como siempre digo, que Dios haga su voluntad en la vida de usted. Y si Él desea que estemos juntos la semana próxima, nos vemos. Chao.